Crecí en el campo. La granja ha pertenecido a mi familia generación tras generación desde tiempos inmemoriales. Por lo general es un lugar bastante agradable para vivir y criar hijos. Odio la ciudad. Prefiero vivir en un lugar con el aire limpio y el agradable silencio de la noche del campo. Podría dejar pasar algunos contras del mismo, como el hecho de que no hay mucha señal de internet o teléfonos, o que en el campo ocurren cosas que harían mojar los pantalones de cualquier persona. Y esto último no lo digo solo porque alguien me lo contó, esto lo digo porque me ocurrió con tan solo 15 años. Javier era mi mejor amigo en todo el mundo, y aunque nuestras respectivas granjas familiares nos mantenían muy ocupados, siempre encontrábamos el tiempo para vernos y pasar juntos todo el tiempo que pudiéramos. Yo era responsable de las cabras y borregos, mantener el corral limpio, agua fresca y alfalfa en el comedero. A mi punto de vista mi trabajo era menos pesado que el de Javier. Él era el encargado de ordeñar vacas, limpiar a los cerdos y abastecer de agua a su casa y al ganado. Para algunos podrá no sonar como una pesada tarea, pero cuando debes caminar 20 minutos, nada más de ir al pozo más cercano, y volver con 2 cubetas llenas de agua por el mismo camino empedrado, solamente puedo decir que me gustaría ver a cualquiera intentarlo sin derramar una sola gota de sudor. Muy a menudo nos entreteníamos tanto estando juntos, que Javier terminaba posponiendo esa labor hasta que el sol se ocultaba y debía caminar prácticamente en penumbras todo el camino hacia el pozo. La mayoría de las veces que esto ocurría yo solía acompañarlo, pero en algunas otras mi madre, o mis propios deberes pospuestos me lo impedían. La noche anterior, ambos nos habíamos despedido cerca de las 8:30 de la noche. Mi madre no me dejó acompañarlo, pues según sus palabras, están pasando demasiado tiempo juntos. Lo cual era mentira, pero mi educación había sido tan estricta que no cuestioné lo que me dijo, solamente nos despedimos y cada uno tomó su camino. Sin embargo, a la mañana siguiente llegó conmigo, como cada tarde, pero algo en su mirada era diferente. Me contó que mientras volvía con su quinto y último viaje de acarrear agua, vio a lo lejos a alguien sentado en una enorme roca que a menudo era utilizada como parada de descanso para todo aquel que fuera por agua al pozo, por lo cual no se le hizo raro, a pesar de que no recordaba haberse cruzado con alguien mientras iba al pozo. Por la distancia y la oscuridad le era difícil ver muchos rasgos o de quién se trataba, pero podría jurar que tenía un sombrero extraño. Sin embargo, a medida que más se acercaba, más rasgos podía notar. No solo se dio cuenta de que no era nadie del pueblo, sino que no era algo humano, era una cabra de pelaje entre marrón y grisáceo. Sus ojos no podían dar crédito a lo que estaba viendo. La cabra estaba sentada en aquella piedra como una persona, con las piernas cruzadas y las pezuñas sobre las mismas. Se la quedó mirando con incredulidad, se veía tan extraña, pero por otro lado, los animales podían actuar raro a veces, así que nada más quiso rodearla sin molestarla para después contar aquella historia como nada más un momento extraño. Cuando de repente la cabra le devolvió la mirada, él se quedó congelado por unos segundos al ver sus amarillentos ojos. Cuando de repente abrió el hocico, pronunció una oración perfectamente clara. Los niños a esta hora deberían estar durmiendo. En ese momento Javier lanzó un grito de la impresión, soltó las 2 cubetas que traía en las manos y corrió a su casa. No le dijo nada más, ni lo persiguió, pero me dijo que a lo lejos podía escuchar como esa cabra o lo que sea que fuera esa cosa, se reía de manera frenética. Por supuesto que creí su historia. Él jamás me había dado motivos para no creer en cualquier cosa que saliera de su boca, pero aunque le creyera, eso no cambia el hecho de que sus padres no. Ellos creían que ambos habíamos estado jugando con el agua y quizás habíamos roto las cubetas de madera, y después Javier había inventado esa historia de la cabra para no hacerse responsable. Lo acompañé a buscar las cubetas para que al menos sus padres no le quitaran el poco dinero que le daban a la semana para reemplazar las cubetas. Sin embargo, solo encontramos una entre el pasto y la maleza. La segunda sí estaba ahí, pero estaba hecha pedazos, como si un animal la hubiese pisoteado hasta destrozarla por completo. Había algunas huellas de pezuñas de cabra entre la tierra y el lodo, pero nada además de eso.
Después de ese día, siempre que sabía que no podía acompañarlo, nos despedíamos mucho más temprano para que él pudiera ir aun cuando la luz del sol estaba de su lado, pero sin importar cuántas veces lo acompañé, jamás pude ver a ninguna cabra en ese camino. Tan solamente 2 semanas después yo encontré algo. No era una extraña experiencia paranormal ni algo que me hiciera huir despavorido del lugar. Era una cabra de pelaje marrón y grisáceo, con ojos amarillos. No estaba actuando de una manera extraña, solamente estaba ahí pastando. Su comportamiento no era nada diferente al de mis 15 cabras que tenía en la granja. Sin embargo, algo sí era un poco peculiar. Yo nunca había visto a esa cabra en el pueblo. Al ser el encargado de cuidar a las cabras de mi familia, yo había tenido la oportunidad de ver a todas las cabras de los vecinos y personas de los alrededores, y sabía que ninguno tenía una cabra con esas características, y el pensar que podría ser silvestre, era por demás una tontería. En el pueblo no había esa clase de fauna silvestre. Si se podía añadir a tu granja, entonces te la llevabas. Me le acerqué de manera precavida para poder observarla mejor. Era bastante mansa, lo que confirmó que no podía ser silvestre. La revisé en busca de algún indicio que me dijera de quién podía ser. Conocía todas las marcas que las personas del pueblo usaban para marcar a su ganado, así de esa forma podría saber de quién era y llevarla con sus dueños. Era peligroso que una cabra tan mansa estuviera sola en medio del pastizal, pues por la zona había coyotes que no dudarían en atacar a una cabra solitaria. No tenía nada, ni tatuaje, ni cicatriz, no era de nadie, al menos no de alguien del pueblo. Decidí llevármela a casa. Ya estando ahí preguntaría a los vecinos si habían comprado una cabra que no les hubiera dado tiempo de marcar antes de que se les escapara. Sin embargo, por más que recorrí el pueblo tocando granja por granja, nadie parecía ser dueño de esa cabra. Consideré en ir al siguiente pueblo a preguntar. Sin embargo, mi papá me dijo que había hecho lo correcto al preguntarle a los vecinos y todo eso, pero que si alguien del siguiente pueblo había perdido a una cabra sin marcar y no se había dado el tiempo para buscarla en las cercanías, lo más probable era que le sobraban cabezas de ganado y no le interesaba lo suficiente el buscar a una sola cabra, por lo que me sugirió quedarme con ella. Eso tenía mucha lógica. Además, ya todos en el pueblo sabían que yo había encontrado una cabra y buscaba al dueño. Si alguien del siguiente pueblo le preguntaba a alguno de sus amigos si no habíamos visto a una cabra, entonces yo se la entregaría sin ningún problema. Pero el verdadero problema ocurrió cuando intenté meter a la cabra en el corral junto con las demás. Llevaba prácticamente toda mi joven vida en eso. Yo sabía cómo introducir nuevas especies al corral, pero esta vez no importaba la manera en la que lo hiciera. Las cabras simplemente no estaban contentas con la nueva, las alteraba e intentaban atacarla, así que no me quedó de otra más que hacer un corral especialmente para ella. Por alguna razón que desconozco hasta el día de hoy, pude sentir una especie de conexión con esa cabra. Era un chico muy curioso y siempre les ponía nombres divertidos y pintorescos a mis animales. Sin embargo, mientras trataba de idear algún nombre gracioso, las ideas simplemente no llegaban a mí. 2 días después de decidir quedarme con ella, durante un sueño, vi a la cabra en su nuevo corral, y ella me decía con una voz femenina y adulta: «Mi nombre es Rosaura». Así que al día siguiente me comencé a referir a ella por ese nombre. Tal fue mi conexión con ella que no tuve el valor de marcarla con un fierro al rojo vivo como lo hacíamos con todo nuestro ganado. Solamente le hice un collar con listones y cascabeles en donde escribí con marcador indeleble su nombre. Mis papás me dijeron que estaba loco por darle un trato tan especial a esa cabra, pero yo me escudaba diciendo que si en algún momento el dueño venía por ella, no me parecía correcto que la encontrara marcada por otra familia. Sin embargo, muy adentro de mí, sabía que era porque no quería que nada malo le pasara. A Javier no le gustaba, decía que era casi idéntica a la cabra que había visto cuando fue por agua, y le inquietaba por cómo yo estaba muy empeñado en decir que era un buen animal y que no me desharía de ella. Pasó cerca de un año,
en donde mi preocupación porque el verdadero dueño de Rosaura llegara un día y se la llevara desapareció. Cualquier persona que la hubiese perdido seguro ya la daba por muerta para ese momento. Recuerdo que una noche mi papá escuchó unos ruidos extraños con los borregos, creyendo que se trataba de un coyote, fue a investigar con escopeta en mano. Él volvió con el rostro pálido asegurando que Rosaura lo había llamado por su nombre. Yo no le creí, y mi mamá únicamente intentó hacerle ver el lado más lógico, que era que tal vez entre tantos mugidos y balidos, su cerebro intentó darle un sentido que lo hizo creer que escuchó su nombre. Pero no fue de esa manera, mi papá pareció querer convencerse a sí mismo de que esa era la explicación más probable. Sin embargo, su actuar en los siguientes días evitando a Rosaura, e incluso rodeando por completo su corral para no toparse con ella, daba a entender que era más que obvio que algo dentro de él sabía perfectamente lo que escuchó y vio aquella noche. Después de ese día algunas personas en el pueblo comenzaron a relatar el cómo durante la madrugada habían visto a una tétrica cabra caminando en dos patas de una forma muy humana. Decían que parecía no importarle que la vieran, sino todo lo contrario, parecía tener un placer poco sano por asustar a la gente del pueblo. Todo aquel que la había visto afirmaba que era de los mismos colores y apariencia que Rosaura. Sin embargo, yo me rehusaba rotundamente a creer que eso era posible. Hasta una madrugada en donde volví a mi casa, Javier y yo habíamos pasado la tarde y gran parte de la noche en la feria del pueblo y habíamos perdido la noción del tiempo. Entré a la granja tratando de hacer el menor ruido posible, sabía que me regañarían por no haber vuelto a la hora que me habían dicho, pero quería posponerlo hasta el día siguiente. Por lo que decidí darme toda la vuelta por los corrales de las cabras para evitar pasar por la ventana de la habitación de mis padres. Mientras más me acercaba a los corrales, más podía notar que los animales estaban bastante alterados. Había crecido en esa granja por 15 años para saber cuál es el comportamiento de los animales por la noche. No quise darle mayor importancia, supuse que podía deberse a que yo estaba pasando por ahí, así que decidí apresurar un poco el paso. Cuando de repente la vi. La cabra que tenía aterrorizado a medio pueblo, caminaba en dos patas, con una postura erguida, muy similar a la humana, tarareaba con una voz femenina la tonada del himno a la alegría. Me quedé petrificado por un par de minutos, mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. La cabra estaba empujando la cerradura de su corral con su pezuña para entrar, y después hizo lo mismo para cerrarlo. Posteriormente, se puso de nuevo a cuatro patas, como si fuera una cabra común y corriente. Después de pensarlo por unos segundos seguí con mi camino. Por un momento pensé que tal vez el medio vaso de cerveza que habíamos compartido Javier y yo, había sido suficiente como para hacerme alucinar. Era muy joven como para saber lo que se sentía realmente estar bajo los efectos del alcohol. Caminé lo más natural posible sin despegar la mirada del corral de Rosaura. Ella me miró fijamente como si nada hubiese pasado, masticaba algo de alfalfa que aún tenía en su comedero, cuando de repente, me guiñó. Asustado corrí a mi casa y no paré hasta que estuve en mi cuarto. Esa noche no dormí, solo me quedé en cama, mirando el camino a los corrales, como si esperara que Rosaura saliera caminando en dos patas de ahí en mi búsqueda. No se lo conté a nadie hasta ahora, podrán llamarlo una locura, pero algo dentro de mí simplemente quería seguir cuidando de ella y no dejar que le pasara nada malo, y si decía lo que había visto, aunado con los rumores que ya rondaban por el pueblo, seguramente Rosaura terminaría asesinada en manos de los lugareños. Además, fuera de asustar a las personas, jamás había hecho un daño real. Y tal vez mi plan de solamente ignorarlo hubiese funcionado, de no ser porque el padre de Javier la vio un par de meses después. Javier y yo habíamos pasado todo su cumpleaños juntos en mi casa. Como regalo por parte de sus padres él no tendría que hacer ninguna tarea de granja ese día, así que me ayudó a hacer las mías para terminar temprano, y ambos estuvimos juntos hasta ya muy entrada la noche. Nuestro plan era hacer tiempo para que se hiciera tan tarde que Javier pudiera llamar a sus padres para quedarse en mi casa, pero su padre no iba a permitirlo. Él nos dijo que tocó varias veces el timbre,
pero parecía no funcionar, así que con la confianza que solamente pueden tener los vecinos y amigos de toda la vida, abrió la cerradura del portón y entró a la granja para tocar directamente la puerta y decirle a su hijo que era hora de volver a casa. Cuando de repente la vio salir del maizal, a diferencia de mí no le tomó más de 2 segundos después de verla para lanzar un grito de pavor puro y salir corriendo en dirección a nuestra casa. Tocó de forma desesperada hasta que mi madre le abrió, lo hizo pasar y él nos contó todo. Mi papá, consciente de que algo raro ocurría con esa cabra, dijo que al apenas salir el sol, iría hacia su corral y la mataría. En ese momento no tuve el valor suficiente para decirle a mi padre que no lo hiciera, sobre todo porque realmente no tenía ningún punto válido a mi favor. Esa cabra no era un animal común, y quién sabe qué mal podría traerle al pueblo. Aquella noche, ni mi amigo, ni su padre tuvieron el valor de volver a su casa. Los dos estábamos tan nerviosos por los recientes eventos que ni siquiera podíamos estar felices por eso. Yo no podía dejar de sentirme mal por el destino que le aguardaba a Rosaura al amanecer. Pensé en la posibilidad de que fuera lo bastante inteligente como para no volver a la granja después del susto al padre de mi mejor amigo, pero algo dentro de mí sabía que eso no ocurriría de esa manera. Rosaura siempre volvía a la granja aunque personas la hubiesen visto. Un par de horas antes de que amaneciera, me armé de valor y le dije a Javier lo que sentía y que no creía que fuera del todo mala. Lo único que le pedía era que no me delatara. Accedió a ir conmigo, aunque me dijo que si se ponía agresiva él mismo le enterraría un pico en la cabeza. Ambos bajamos por la ventana con mucha precaución, pues era un segundo piso. Tuvimos que hacerlo pues nuestros padres habían decidido hacer guardia en las 2 puertas por el temor a que esa cosa pudiera atacar a ellos y a cualquiera que viviera en esa casa. Avanzamos entre los corrales hasta llegar al de Rosaura. Ella estaba ahí, justo como pensé que estaría. Nos miraba con esos ojos amarillos. Abrí el corral y le dije que debía irse. La empujé, pero se rehusaba a salir del corral. Sin embargo, en el momento en el que le dije que planeaban matarla por la mañana, retrocedió un poco, nos miró fijamente a los dos por unos cuantos segundos, y finalmente salió corriendo del corral, tan rápido como jamás la había visto correr. No supe cómo sentirme al respecto. Después de ese día nadie en el pueblo volvió a tener ningún avistamiento de aquella cabra que caminaba en 2 patas, y con el tiempo se volvió solo una leyenda que los más ancianos contaban a los más jóvenes, para que no volvieran tan tarde a casa. Mis padres fallecieron a mis 30 años, y los padres de Javier poco después de eso, siendo ambos únicos herederos de las tierras de nuestros padres, unimos nuestras granjas. Hasta el día de hoy, jamás he vuelto a ver algún animal actuar de esa forma, ni en el pueblo se han generado ya rumores de algo similar a lo que pasó con Rosaura. Siempre me puse a pensar en si ese ser era una bruja, un nahual o un demonio mismo, que no tenía intenciones de hacer ningún mal. Relato anónimo.